Bueno, hoy vamos a ver los trastornos de metabolismo intermediario. Dentro de estos trastornos de metabolismo intermediario vamos a ver dos patologías que fundamentales, son las más frecuentes, y las otras dos patologías van a quedar de trabajo independiente, ¿no ven? Hoy vamos a comenzar a ver la hemocromatosis. ¿La ven completa acá? ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, doctor, está. Ya. Bien. Entonces, vamos a ver que los trastornos del metabolismo intermediario, acá tenemos la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, enfermedades por almacenamiento de glucógeno y trastornos del metabolismo de las purinas. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre una de estas enfermedades, sobre alguna de estas enfermedades, ya sea en otras asignaturas también, en otras materias, o algún familiar o algo? Yo creo que hemocromatosis, creo que sí. Muy bien. ¿Dónde la vieron? ¿En qué asignatura? Hematología. Hematología, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí vamos a enfatizar una vez más. Recuérdense que muchas de las enfermedades endocrinólogas, de endocrinología también tienen su sintomatología en otro sistema, ¿no ves? Vamos a ver que el término de la hemocromatosis, el primer caso de la misma fue reportado por Troussel en 1865 y fue hasta 1889 que von Recklinghausen, como también se llama esta enfermedad de von Recklinghausen, fue el primero en utilizar el término hemocromatosis. Se puede encontrar también esta enfermedad como hemocromatosis o como enfermedad de von Recklinghausen. El libro es la misma, ¿no ves? En 1935, Sheldon describe por primera vez con detalle lo que es un fenotipo lo que es el fenotipo de la hemocromatosis primaria idiopática. Y a mediados de los 70, Simón y otros colaboradores reconocieron por primera vez la asociación de antígenos específicos HLA de la hemocromatosis primaria. Y fue considerada a partir de acá como un desorden genético de rasgo autosómico recesivo. ¿Ok? Para comenzar, quiero comenzar primeramente con dos conceptos, que ustedes dominen dos conceptos. Primeramente, ¿qué cosa es la hemosiderina y qué cosa es la hemosiderosis? La hemosiderina no es más que un pigmento que va a ser producido por almacenamiento de hierro en los tejidos y que se va a derivar de la sangre. Y la hemosiderosis va a describir la presencia de este hierro en los tejidos. O sea, cuando hay presencia de hemosiderina, de hierro en los tejidos, va a ser hemosiderosis. ¿Entendieron acá? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué cosa es hemocromatosis? La hemocromatosis es un trastorno hereditario del metabolismo del hierro que es muy frecuente, donde hay una regulación deficiente en la absorción intestinal del hierro y va a traer consigo el depósito de cantidades excesivas de hierro en las células parenquimatosas con un daño o una lesión ística y deterioro de la función de diferentes órganos. O sea, va a haber una acumulación de este hierro en los tejidos y va a traer consigo el deterioro de estos órganos y el deterioro de estos tejidos. ¿No ven? Vamos a ver que el término hemocromatosis se va a referir a un grupo de enfermedades o entidades genéticas que van a predisponer a la sobrecarga de hierro y van a provocar fibrosis en estos órganos y la falla de los mismos, o sea, el deterioro de estos órganos, el deterioro orgánico o la falla orgánica. Vamos a Doutor, ver. Desculpe, la companheira Isabela pediu para que la acepte, por favor. Ya.
vamos a ver que la hemocromatosis se debe, o sea, se va a deber a dos mecanismos. Primero, un mecanismo, o sea, la hemocromatosis hereditaria o hemocromatosis primaria, y la hemocromatosis secundaria o por una sobrecarga de hierro. La primaria, vamos a ver que va a deberse a una mutación de un gen, del gen HFE, que va a ser, las siglas significan hemocromatosis de hierro, el gen de la hemocromatosis de hierro. Va a estar asociado a 4 tipos de hemocromatosis, o sea, del tipo 1 a el tipo 4. Vamos a ver que las del tipo 1 al tipo 3, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, van a presentar un carácter autosómico recesivo y va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, la tipo 4 va a tener un carácter autosómico dominante. Vamos a ver que va a ser más frecuente en pacientes homocigotos. ¿Y qué cosa es un paciente homocigótico? ¿Qué cosa es? O sea, ¿qué significa la palabra homocigótico? O población homocigótica. ¿Del mismo espermatozoide? No. No, que tiene, o sea, los dos genes son recesivos o los dos son dominantes, son los iguales. Muy bien, los dos genes van a tener un carácter idéntico, o sea, con la misma, o sea, van a estar, o sea, iguales, ¿no ves? Va a tener un carácter genético igual, ¿no ves? Ahora, van a ser homocigóticos y tienen un mayor riesgo de padecer hemocromatosis hereditaria. Vamos a ver que la hemocromatosis primaria se va a detectar en etapas tempranas y va a haber una afectación sobre todo del hígado y de las articulaciones. Sin embargo, la hemocromatosis secundaria o por sobrecarga de hierro, a pesar de ser la más frecuente, va a ser por esto, por una sobrecarga o un exceso de hierro en los tejidos y en los órganos, y no va a presentar una causa genética, o sea, no va a presentar un antecedente genético o hereditario. Las causas principales se van a asociar generalmente a enfermedades hematológicas como la anemia falciforme, como la talasemia, con antecedentes de transfusiones sanguíneas a repetición, generalmente cuando los individuos sufren o padecen de estas enfermedades sanguíneas. Vamos a ver también que son más frecuentes en pacientes alcohólicos, o sea, pacientes que consumen alta cantidad de alcohol, y en pacientes que presentan síndrome mielodiplásico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la hemocromatosis es uno de los trastornos hereditarios del este y norte de Europa. Vamos a ver que la expresión de la enfermedad va a variar de acuerdo a varios factores, como son el consumo de alcohol, como es el consumo de hierro en los alimentos, como es las hemorragias menstruales, el embarazo, los pacientes que donan sangre. Se dice que es más frecuente en poblaciones, como dijimos anteriormente, homocigóticas, como bien dijo Isabela, que tengan lo sea, donde los genes van a ser idénticos y van a determinar el mismo ¿no? Va a ser más frecuente en el sexo masculino, que sea más frecuente en los hombres. Va a aparecer entre los 40 y los 60 años de edad la primera sintomatología, siendo rara que aparezca antes de los 20 años. Puede aparecer, pero en menos frecuencia. Vamos a ver que las causas secundarias son las más frecuentes, o sea, más frecuentes que la primaria, y generalmente están asociados, como dijimos anteriormente, a pacientes etílicos o pacientes alcohólicos que desarrollan una cirrosis hepática. Se dice que hay un 60%, un 60-65% de estos pacientes a desarrollar una complicación como la hemocromatosis.
Vamos a ver la patogenia. Lo primero que va a ocurrir va a ser un defecto en el metabolismo del hierro. Este defecto en el metabolismo de hierro va a traer consigo un incremento lento o progresivo en los depósitos totales de hierro. Esto va a provocar un exceso o una sobrecarga de hierro y va a comenzar a depositarse en los diferentes tejidos. Van a haber varios tejidos donde se va a depositar este hierro, pero los tejidos más afines que se van a afectar son, son los tejidos el páncreas y los tejidos hepáticos, o sea, los tejidos del hígado. Esto va a hacer que se provoque un daño a nivel orgánico, ¿no ven? Vamos a ver que este incremento del hierro va a tener un curso lento, va a tener un curso progresivo, ¿no ves? Y va a aparecer cuando las concentraciones de hierro excedan a los 20 gramos de hierro, ¿no ves? En los tejidos. En el hombre suele aparecer por encima de los 50 años y en las mujeres de 10 a 20 años después que aparece en el hombre en las etapas postmenopausia. ¿Y alguien puede decirme por qué las mujeres adquieren esta enfermedad en la etapa postmenopausia? Porque ¿Alguien puede decir? yo, doctor, porque cuando menstruan perdemos gran cantidad de hierro, así que después de la menopausia ese hierro que perdíamos se acumula. Supongo que es por eso. Muy bien, perfecto. Recuerden que la mujer tiene una flebotomía fisiológica, que es la menstruación. Por ahí la mujer bota sangre y por ahí se pierde hierro, ¿no ven? Muy bien. ¿Cómo se llama usted, doctora? Paola. Paola. Sí. ¿Paola qué? Paola Montero. Montero. Y Isabela Jardín. Bien. Entonces, muy bien. Seguimos. Disculpen, es que se traba esto acá en la computadora. Vamos a ver ahora el cuadro clínico de la enfermedad, los síntomas iniciales. Vamos a ver que existen manifestaciones generales al inicio, ¿no es? Como van a ser cansancio, pérdida de peso, cambio en la coloración de la piel, que después vamos a verlo más adelante, dolor abdominal, disminución de la libido en el hombre y algunos síntomas de diabetes mellitus. Vamos a ver que al examen físico los órganos que más se dañan, o sea, o que más se van a afectar, o los sistemas, van a ser el sistema digestivo, el sistema osteomiarticular, el sistema cardiovascular, el reproductor y la piel también se va a tender acá a afectar. Vamos a ver que el primer órgano en afectarse, ¿cuál es? El hígado, o sea, el sistema digestivo, el hígado va a ser el primer órgano en afectarse. Y al examen físico que vamos a encontrar una hepatomegalia. Esta hepatomegalia va a aparecer en el 95% de los casos. Hay hepatomegalia, o sea, la gran mayoría de estos pacientes tienen una hepatomegalia. Que esta hepatomegalia en algunos pacientes no va a producir ninguna sintomatología, o sea, va a ser una hepatomegalia sintomática, no va a haber dolor, y en otros pacientes no va a alterar las funciones hepáticas. ¿Qué pasó aquí? Disculpen, es que Hola, hola. Olá, doutor. ¿Ustedes están viendo bien ahí? Sí, doctor. Ya. No es que mi pantalla se me bloqueó. Entonces, nos quedamos en que en algunos pacientes esta hepatomegalia no va a producir sintomatología alguna, o sea, va a ser asintomático, y en otros pacientes no va a alterar
Não, eu moro las na enzimas fronteira de hepáticas. Mato Grosso, sim, Otras Mato Grosso do Sul. manifestaciones que Aí pueden por haber Pontes son la Lacerda, hipertensión Sanhaça, portal y las Matias. varices esofágicas en los pacientes que presenten cirrosis hepática. Pero esta hipertensión portal y varices esofágicas van a ser poco frecuentes. Y como que son pacientes que presentan una cirrosis hepática, ¿cuál es la complicación o la etapa final de la enfermedad que van a realizar? El carcinoma hepático o el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Se dice que un 30% de estos pacientes cirróticos llevan al carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma y que esta es la causa de muerte de estos Não, pacientes foi assim. con hemocromatosis. Quando começou a quarentena, Vamos a ver que el riesgo de a carcinoma UCBOL liberou hepático a va a gente na aumentar quinta-feira, con na la sexta eu tava edad voltando y embora. que, como les dije anteriormente, se asocia generalmente a los antecedentes de alcoholismo y la presencia de cirrosis hepática. Es un tumor que va a crecer en un hígado ya previamente dañado y que, bueno, conlleva al paciente a la muerte. Puede presentarse también en el aparato, acá en la vía digestiva, esplenomegalia y telangiectasia y ascitis, o sea, todo el cortejo sintomático de un síndrome de insuficiencia hepática. Vamos a ver que en individuos que presenten un estado avanzado se va a observar una hiperpigmentación cutánea con una coloración gris metálica o bronceada, sobre todo bronceada, que va a ser secundaria a un mayor depósito de melanina y de hierro en la dermis. Esto va a traer consigo esta coloración bronceada, que va a ser difusa, generalizada, y que va a ser más frecuente ¿dónde? En la cara, en el cuello, en los antebrazos, en el uso de las manos, en las piernas y en los genitales. Vamos a ver acá. Doctor, ¿Ah? una pregunta. ¿Es esa enfermedad a la que le llaman piel de pitufo? Sí, también. Sí, no sé si lo escuchó anteriormente. Sí, he escuchado. Entonces, vamos a ver que tenemos también acá en estos pacientes los síntomas de diabetes mellitus, ¿no ves? Que van a ocurrir en el 65% de estos pacientes. Vamos a ver que estos síntomas, esta diabetes mellitus va a ser más frecuente o más probable en pacientes con antecedentes patológicos familiares de diabetes mellitus, o sea, los pacientes que presenten antecedentes patológicos familiares de diabéticos, una predisposición familiar de diabetes y que tengan hemocromatosis, van a tener un mayor riesgo de padecer o de sufrir de diabetes mellitus en la enfermedad. Ocurriendo esta diabetes mellitus va a ocurrir por un daño en los islotes pancreáticos debido al depósito de hierro aquí en estos islotes del páncreas, y que ocurre generalmente, se atiende también a ocurrir en pacientes que presentan factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus, que son los que ya ustedes conocen, no lo vamos a mencionar ahora acá. Y estos pacientes que desarrollan una diabetes mellitus, su tratamiento va a ser similar a otros tipos de diabetes, ¿no ves? Aunque importante acá resaltarle que cuando se acompaña de diabetes y hemocromatosis, tiende en algunas ocasiones a existir una, ¿cómo se llama? Una resistencia a la insulina acá en estos pacientes, ¿ok? Entonces, otro sistema que se va a ver afectado es el sistema osteomioarticular, donde la patología fundamental va a ser la artropatía. Estas personas van a desarrollar artropatía. Van a ocurrir en pacientes mayores de 50 años, sobre todo, que suelen aparecer como una manifestación inicial de la enfermedad o después de que se comienza con el tratamiento en estos pacientes, puede también aparecer. Se va a dañar la segunda o la tercera articulación metacarpofalángica. Miren acá en la figura,
la segunda o la tercera articulación metacarpofalángica. Puede aparecer también una poliartritis que va a ser lenta, progresiva en las muñecas, en la articulación de las muñecas, en los codos, en los tobillos y en las rodillas. Puede haber también una sinuvitis aguda por el depósito de pirofosfato de calcio, sobre todo en las rodillas, pero puede haber también en la articulación de los tobillos, en la muñeca y en los codos, pero donde más se va a localizar va a ser en la rodilla, el pirofosfato de calcio. Y que recordar que esta artropatía va a ir avanzando, aunque el paciente se trate, aunque el paciente se realice flebotomía, la artropatía no para. La artropatía ya es una enfermedad que se hace crónica, que va lentamente va a ir avanzando, avanzando y avanzando. ¿Y qué vamos a encontrar en los rayos X de estos pacientes? Vamos a ver primeramente, ustedes están viendo el cursor. Vamos a encontrar en estos rayos X, primeramente, cambios quísticos en el hueso subcondral. Mírenlo acá. Cambios quísticos en el hueso subcondral. Mírenlo acá. Esto es un quiste, un ganglión, el llamado ganglión. Mírenlo acá. Vamos a encontrar pérdida del cartílago articular. Aquí hay una pérdida del cartílago articular. Vamos a encontrar disminución de los espacios articulares, como acá. Miren, aquí hay una disminución. Aquí hay una disminución de los espacios articulares. Desmineralización difusa de los huesos. Miren esta radiografía, como hay pérdida de la coloración, de la radiopacidad acá en los huesos. Esto es una desmineralización en los huesos, una desmineralización ósea. Esta es la... Va a haber también una proliferación ósea hipertrófica. Mírenla acá. Miren estos bordecitos acá, como de los huesos. Miren cómo hay un engrosamiento, ¿no ves? Como hay un aumento de la radiopacidad acá en los bordes, ¿no ves? Eso es una proliferación hipertrófica. Y calcificación sinovial. Miren acá estas imágenes acá radiopacas. Las están viendo, están las tres flechitas. Eso es una calcificación sinovial. Entonces, existen otras alteraciones, como son las afectaciones cardíacas, que suelen aparecer en un 15% de los pacientes, y que estos pacientes van a cursar, al inicio van a ser asintomáticos, no van a presentar ninguna sintomatología, y los primeros síntomas que van a aparecer en estos pacientes son los síntomas de insuficiencia cardíaca. Son los síntomas de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que la insuficiencia cardíaca va a ocurrir en pacientes adultos jóvenes, que aparece de forma súbita. Estos síntomas van a aparecer de una forma súbita, de un inicio súbito, y que va a llevar, en caso de que no se administre tratamiento oportuno al paciente, lleva al paciente a la muerte. Va a existir también una hipertrofia difusa del corazón, un agrandamiento, una cardiomegalia bien grande del corazón. Son los llamados también cardiobobis, y de esta hipertrofia difusa tan grande que presenta